Hoy los hemos invitado para hacer parte pues, de una disertación que en un primer momento va a tener una presentación por parte del profesor Enrique Mendoza y luego pues tendremos también la posibilidad de hacer un intercambio con preguntas o comentarios por parte del público. Em, la invitación pues, que hemos hecho para esta tarde tiene que ver con el tema que este año es el tema que nos ocupa de manera preferente, pues porque nos ha afectado, digamos, a nivel global. Y ahí sí, pues podemos estar hablando de globalización en un sentido en que tal vez no nos esperábamos. Esta disertación sobre la pandemia que el profesor Enrique Mendoza ha llamado El día después, Agenda para una salud colectiva estable y duradera, tiene pues el sentido de poder reflexionar en torno a la situación que ha convertido al siglo XXI en el siglo de las pandemias. El profesor Enrique Mendoza es historiador y magíster en Historia de la Universidad Industrial de Santander y es doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y pues con el Banco de la República ha realizado también algunos trabajos que tienen que ver con el patrimonio. Desde esta digamos, vertiente de entender, conocer y pensar en torno al patrimonio, el profesor nos ha presentado esta propuesta de conversación a propósito de la pandemia por el COVID-19 y pues nos ha parecido muy importante poder abrir el espacio para que entre todos como sociedad podamos aportar nuestras reflexiones y sobre todo podamos entender un poco qué caminos podemos tomar. Entonces, profesor Enrique, muchísimas gracias por hacernos esta propuesta, muchísimas gracias también a quienes nos están acompañando y aceptaron esta invitación. La idea es que hoy estamos conversando la primera parte de esta charla y mañana tendríamos una segunda parte para seguir conversando a propósito del tema. Profesor, continúe, por favor. Bueno, muchas gracias, Carolina, muy amable. Ya prácticamente el área cultural del Banco de la República se ha vuelto una casa muy especial para todas las personas que en Bucaramanga queremos vivir la cultura. Entonces, a ustedes también muchas gracias, a Carolina, por supuesto, y a todas las personas que pues están aquí participando de esta disertación. Resulta que lo que está ocurriendo en este momento, si bien hay que decirlo, aparte tiene o ha tenido un bajo nivel de letalidad. Aquí estamos hablando de que solamente el 3% de las personas que son contagiadas por el COVID corren el riesgo de perder la vida. Sin embargo, el problema de fondo, como ya lo estamos mirando, es la facilidad con la que este virus se expande y cómo ha logrado modificar no solamente la vida cotidiana de las personas, sino pues colocar en peligro los procesos económicos. Aquí pues hay un reconocimiento de que necesitamos los seres humanos, pues obviamente tener un sustento en las actuales condiciones, digamos que ese tejido cumple ese propósito. Entonces, lo que quiero decir con esto es que efectivamente lo que estamos pasando invita a entender qué está generando este tipo de situaciones. Es la pregunta que pocas veces nos hemos hecho. Los noticieros se han dedicado a publicar noticias cada vez más críticas sobre el proceso, pero han sido muy pocos los artículos, las explicaciones se han dado, pero esas explicaciones no han llegado, digamos, al dominio colectivo. Entonces, lo que nosotros intentamos en este momento es precisamente entender cuáles son las raíces desde una perspectiva sistémica, explorando diferentes variables sociales
qué es lo que está detrás de este fenómeno. Entonces, hablando de raíces de fondo, pues vamos a mirar en este caso eh, un asunto con el que poco interactuamos. Sabemos que existe, que es el sistema de las Naciones Unidas. Más o menos, si ustedes me permiten la comparación, en la casa pues hay un papá y una mamá que usualmente, digamos, generalmente, pues se encargan de definir unas reglas de juego, son los que dan las pautas para permitirle a los más jóvenes mantenerse en buenas condiciones. Luego, pues en la familia en el ámbito municipal, pues igual tiene un regente que es el alcalde. En el departamento, pues tenemos los gobernadores, los presidentes, pero hay un organismo que se encarga de manejar las relaciones entre todos los países. Ya nosotros sabemos que ese siempre ha sido una limitación porque hay problemas que no tienen fronteras. Las enfermedades son problemas, por ejemplo, que no tienen fronteras. Los delitos son problemas que no tienen fronteras. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial se ha acordado crear el sistema de Naciones Unidas, que es un sistema que busca, creado fundamentalmente para dirimir los conflictos de manera no violenta entre los países. Aquí los sujetos a los que está dirigido este organismo precisamente son los países. Entonces, este sistema de Naciones Unidas, ese sistema de Naciones Unidas tiene una gran cantidad de organismos especializados. Los que nosotros vamos a tratar hoy son dos, que son la UNESCO, que tiene que ver con la educación y la cultura en el mundo, y por supuesto la Organización Mundial de la Salud. Ese es el paralelo que nosotros vamos a hacer. Entonces, interesa que nosotros tengamos una idea de qué es el sistema de Naciones Unidas. Aquí nosotros lo podemos mirar. Es una organización absolutamente compleja, grande, que tiene una gran cantidad de organismos, y de esos organismos de las Naciones Unidas, pues hoy vamos precisamente a fijarnos apenas a dos que pertenecen a este órgano de Naciones Unidas, que son totalmente especializados. Ahí tenemos a la FAO, tenemos al Fondo Monetario, tenemos a la Organización Internacional del Trabajo, y aquí tenemos a la OMS. En esta parte tenemos a la OMS y aquí tenemos a la UNESCO. ¿Por qué les muestro todo este organigrama de Naciones Unidas? Se busca que nosotros pues tengamos en cuenta que este es un colosal experimento institucional, una organización descomunalmente grande que busca atender eh, determinadas amenazas de la comunidad internacional. Entonces, hay algunos organismos que cumplen muy bien su tarea y hay otros organismos que tienen algunas fallas estructurales que pues ponen en peligro cuando esas organizaciones fallan, pues obviamente generan riesgo en la comunidad planetaria. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es que precisamente lo vamos a mirar con dos noticias recientes. La primera organización, la UNESCO, vemos en la primera imagen que le dio plazo de 2 años a Cartagena para demoler la Torre Acuarela. Esto está demostrando, no solamente en Cartagena, ocurre en África, en Europa, por supuesto en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. La UNESCO tiene unas facultades absolutamente significativas, eficientes, para preservar
aspectos que son parte de su esfera. En este caso, el patrimonio cultural, si nosotros miráramos las estadísticas de la conservación de los bienes patrimoniales, sean estos naturales, culturales o inmateriales, eh, yo me atrevo a decir que el 95% o más se encuentran en buen estado. Eso, o sea, sobre un 100%, eso es un excelente registro para la UNESCO. Ahora vamos a mirar por qué la UNESCO ha tenido un éxito relativo en este proceso de gestionar la preservación del patrimonio cultural mundial. La otra cara de la moneda es la OMS. Precisamente lo que nosotros estamos apreciando en los noticieros es que la OMS está pasando por un mal momento. Prueba de ello es que acaba de reconocer que sus orientaciones en relación hacia el coronavirus se transmite por contacto directo o por el aire. Ellos sostuvieron que nunca se adquiría nunca se contagiaba una persona por partículas aéreas. Hoy la OMS acaba de ceder a la presión de 29 grandes científicos mundiales que le han dicho, sí, está demostrado, señores de la OMS, que ustedes están equivocados. Las partículas de la COVID-19 también son aéreas por una razón elemental, y es que tienen la capacidad de sostenerse por algún tiempo antes, por supuesto, de caer al suelo. Esto lo que está reflejando es que hay unos problemas estructurales que se están manifestando en este momento para que una organización de semejante tamaño como la OMS tenga que reconocer que se ha equivocado. Esta noticia es de ayer, ¿cierto? Está saliendo en los medios hoy. Es una cosa absolutamente reciente. Podríamos mencionar otra serie de acontecimientos que reflejan que algo está pasando al interior de la OMS que le está impidiendo cumplir sus propósitos relacionados con sostener la salud global, dar elementos, tirar línea para sostener la salud global. En el mes de marzo, abril, cuando el gobierno colombiano decide aplanar o aliviar el confinamiento, recibe el reconocimiento de la directora, de la representante de la OMS en Colombia. Y ese mismo día, el director de la OMS, el señor Tedros Adhanom, dice que no es aconsejable ceder las medidas de confinamiento porque son absolutamente peligrosas. Entonces, vemos cómo los funcionarios nacionales, de los representantes de la OMS en las naciones, no tienen el mismo criterio que en este caso la Dirección Mundial de la organización. ¿Qué quiero presentarles a ustedes como modelo de intervención? Quisiera mostrar que la UNESCO ha tenido, digamos, una gran cantidad de aciertos. No vamos a decir que todo lo ha hecho bien, pero ha cumplido modestamente su tarea. En el sentido, por ejemplo, de que este es un periódico que se llama El Correo de la UNESCO, es un periódico que comenzó a circular en los años 50, está prácticamente todo digitalizado. Este es un número del Correo de la UNESCO del año 65, y he decidido hacer una mirada retrospectiva de la actuación de la UNESCO porque sus iniciativas han estado encaminadas, en este caso, a gestionar que en los países haya un mayor reconocimiento de la diversidad étnica, la diversidad sexual, la diversidad de género, la diversidad en todo su sentido. De hecho, ha sido tan exitoso el papel de la UNESCO que, por ejemplo, se encargó durante 20 años de generar unas comisiones internacionales, primer hecho importante de la actuación de la UNESCO, porque habían representantes de todos los continentes, cosa que es muy valiosa.
y además había de diferentes profesiones, estaban biólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, por supuesto. Eso me parece a mí que ha sido un acierto de la OMS, porque sus decisiones han sido lentas, sus gestiones han sido lentas, pero nadie de nosotros podrá negar, cualquiera de nosotros que conozca cómo era el mundo en la época de nuestros abuelos, cuando la gente se mataba por partidos políticos, cuando la mujer no tenía posibilidades de estudiar, por ejemplo, de asistir a la universidad, cuando la orientación sexual era un tema que tocaba asumir en la vida privada, que era tabú en la vida social. Hoy el mundo no es perfecto en términos culturales, pero al menos en términos constitucionales, en términos de los países, hay un mayor reconocimiento de la diversidad cultural en muchos sentidos. Tenemos un gran reconocimiento de la diversidad cultural. La tenemos, por ejemplo, cuando reconocemos el aporte que las comunidades indígenas realizan en relación, por ejemplo, con sus biomedicamentos. Tenemos un reconocimiento de la diversidad cultural cuando entendemos las idiosincrasias de los países, entendemos que Japón, por ejemplo, es un país o China muy diferente a nosotros, que Estados Unidos tiene una cultura, que Europa occidental, Europa oriental tienen unas formas específicas de ser. Entonces, para sintetizar, aquí vemos que no es una cuestión circunstancial. Este correo de la UNESCO del año 65 nos dice que sin que se haya logrado, pues, eventualmente un nivel de profundización deseable, sí tenemos un mundo mucho más abierto a la diversidad cultural y me atrevo a reconocerlo en esta disertación. Esos avances en parte se deben a una gestión de la UNESCO en todo el planeta. Tenemos también, por ejemplo, acá unas estadísticas muy importantes que nos muestran cómo problemas específicos en el mundo, como la mutilación genital femenina, ya nosotros todos conocemos esta práctica tan aberrante de algunos países, especialmente africanos, algunos asiáticos, que le quitan, le cercenan el clítoris a la mujer para que no experimente placer y en algunos casos pues llegan inclusive a, a coser, de pronto no es el término adecuado, por supuesto que no, los labios de la mujer, los labios femeninos, para generándole todo tipo de problemas higiénicos y por supuesto negándole el derecho del disfrute de su vida sexual. En este caso, lo que quiero mostrar es que la UNESCO ha asumido ese propósito de desterrar la mutilación genital femenina y aquí podemos ver cómo en el mundo, en los países donde se ha practicado la mutilación genital femenina, hoy en día hay unos acuerdos macros y hay algunas medidas en los países para que esto se proscriba, ¿cierto? También podríamos nosotros apreciar aquí lo que está en verde y en amarillo, que son los países que en relación a la orientación sexual de las personas reconocen, por ejemplo, el matrimonio. Los que están en amarillo son aquellos que tienen leyes, son aquellos que no lo penalizan, o sea, ni lo promueven ni lo atacan, y vemos como los que están en color oscuro, pues lamentablemente son países que todavía consideran que la orientación sexual puede ser castigada con la pena de muerte cuando no es la mayoritaria. Bueno, lo que quiero mostrar acá es que digamos que hay unas estrategias de la UNESCO que han dado resultado, al menos que están en proceso de expansión, al menos que nos permiten contar con un mundo mucho mejor del que teníamos hace 50 años antes del surgimiento de la UNESCO. Entonces, vamos aquí ahora a ver, se trabó esto acá. Listo, ya. Muy bien.
entonces, la primera síntesis que quiero mostrar acá es que eh, eh, hay un innegable avance de la UNESCO en sus propósitos, en el cumplimiento de sus propósitos, porque la UNESCO funciona como una red. Si ustedes cogen las cartillas de sus hijos, aquellos que tengan hijos, o las cartillas de sus nietos, aquellos que tengan nietos o nietas, se van a dar cuenta, por ejemplo, que no van a encontrar imágenes que promuevan la violencia, que promuevan la agresividad entre las personas o que afecten la equidad de géneros. No lo incluyo hoy, pero sí les puedo decir que tengo varios documentos que muestran que la UNESCO ha llegado a un nivel de profundidad tan específico que ha logrado que los países del mundo, la gran mayoría de los países del mundo, se comprometan a no publicar imágenes que atenten contra la diversidad cultural, contra la igualdad de géneros o contra la diversidad sexual. O sea, es un asunto que nosotros no percibimos, pero si cogemos de pronto libros mucho más antiguos, nos vamos a dar cuenta, bueno, que se proscribían determinadas formas de ser. Entonces la UNESCO funciona como una gigante telaraña global. Sus representantes no son famosos, pero actúan en todos los países. Tienen una larga lista de éxitos por las estrategias que utilizan. Por ejemplo, una de las cosas que me ha parecido más acertada de la UNESCO en el caso de la mutilación genital femenina en África es que el trabajo, si bien termina en una norma constitucional que la prohíbe, tuvo un trabajo anterior con las comunidades, una fase anterior en que la UNESCO, representantes de la UNESCO, van y hablan con los líderes de las comunidades ancestrales, con las tribus que aún practican la mutilación genital femenina, y la transformación se logra a través de ese tipo de estrategias. Entonces, el otro componente que nos muestra la UNESCO es su capacidad para tener una visión mucho más amplia sobre la realidad. Los profesionales, digamos, las profesiones que actúan dentro de la UNESCO son muy variadas. Ya les mencioné que están los antropólogos, los sociólogos, pero también pueden conseguir a ingenieros catastrales, a personas dedicadas al estudio del clima, meteorólogos, porque la concepción que la UNESCO tiene sobre la realidad es bastante compleja y eso se nota precisamente en sus intervenciones que tienden a ser muy eficientes porque el equipo que diseña las políticas es un equipo no solamente que es interdisciplinario, sino que es internacional, o sea, no solamente involucra el punto de vista de antropólogos formados en Estados Unidos o en Inglaterra, sino que también podemos ver hay personas profesionales de África, de Asia, de Oceanía, y eso permite que las medidas que toma la UNESCO, sin que sean perfectas, pues tengan un nivel mayor de eficiencia y de eficacia. Entonces, por eso es que a la UNESCO la quiero graficar como una red. De verdad que tiene conexión absolutamente con todo, pero nosotros no nos percatamos de ello porque la UNESCO actúa a través de los ministerios de educación, a través de los ministerios o secretarías de cultura, específicamente. Bien, viene ahora la otra cara de la moneda, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que origina que hoy la OMS esté en el ojo del huracán? Y tiene que estar en el ojo del huracán porque resulta que para sostener a la OMS, parte de lo que nosotros pagamos de impuestos va a parar a las arcas de esta organización planetaria, ¿cierto? Nosotros somos contribuyentes, digamos que sostenemos parte de las actividades que realiza la OMS. Está en el ojo del huracán porque resulta que en menos de 20 años de lo que llevamos del siglo XXI hemos tenido
hemos sido azotados por todo tipo de pandemias. La primera, 2002-2003, el síndrome, eh, el síndrome respiratorio agudo, que tuvo pues bajas víctimas, pero el síndrome agudo respiratorio, que es el que tenemos ahí como SARS, por su sigla en inglés, es el abuelo del coronavirus. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay un problema de fondo que no ha sido resuelto de manera adecuada y lo que intentamos despejar en estas dos sesiones es por qué razón en 20 años o mucho más si tomamos como antecedentes las gripes asiáticas las gripes asiáticas de mediados de los años 50, eh, estaríamos hablando de 70 años. ¿Por qué razón el problema se está manifestando tan frecuentemente? Como para que, por ejemplo, en el 2002-2003 tuviéramos la primera epidemia o una pandemia, porque se dio en varios países, la primera pandemia de síndrome respiratorio agudo. Luego, en el 2009-2010, el responsable fue el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS-CoV, que ocurrió precisamente en virtud del contacto de los humanos pues, con los camellos, por ejemplo, con algunos animales típicos del desierto. El ébola después y lo que nos tiene ahora sentado. Toda esa cadena que estamos viendo ahí con el SARS, con el MERS y el COVID es una línea. Son el mismo problema y la OMS y la humanidad se siguen estrellando con la misma piedra. Aquí lo que llama la atención es cómo es posible que una organización que tiene los recursos técnicos, financieros, los mejores médicos del mundo, ¿por qué razón en sus narices el asunto se está presentando de manera frecuente? Vamos a mirar entonces algunas explicaciones, todas ellas tomadas de documentos oficiales de la OMS. Esos documentos están en Internet, son documentos originales traducidos al español y ahí está el vínculo. Muestro esto porque quiero hacer énfasis en el valor analítico y documental de este ejercicio. O sea, no es una especulación, no es filosofía, no, es un ejercicio de sistematización de fuentes y a partir de ese ejercicio, pues vamos a llegar a algunas conclusiones en la sesión de hoy. Voy a ver, esperen un segundo que ahora ya listo. Listo. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? En realidad, siento que la OMS tiene una visión exageradamente concreta de la realidad. Exageradamente dominada por el saber médico, totalmente unidimensional y además insular. Me explico cada una de ellas o la resumo en todas. O sea, la UNESCO no está mirando los 4 lados del cubo o del cuadrado. No lo está haciendo. La UNESCO, al estar poblada especialmente por médicos, está mirando tiene una versión totalmente parcial sobre el problema de las epidemias, de cómo se generan, y me atrevo a decir de manera categórica en esta disertación que sus estrategias están condenadas al fracaso. Me da un profundo pesar afirmar esto porque dentro de la OMS hay personas convencidas de que están haciendo bien las cosas, pero el problema de fondo es reconocer que si bien tienen pues también muchos grandes éxitos porque han sido responsables de la desaparición de una gran cantidad de enfermedades que hoy ya no nos preocupan, en este caso específico tienen un reto que debe generar la transformación de esta organización mundial. Entonces, vamos a mirar
cuál es la agenda. Bueno, aquí tenemos precisamente pues una valoración que nos muestra todo el problema que aparentemente pues lo que tenemos ahora de coronavirus pues no es nada, ¿cierto? En comparación a víctimas fatales. El análisis nuestro comienza acá. Acá miramos que la letalidad del SARS, del síndrome agudo respiratorio, fue baja, solamente 770 personas más o menos en unos 20 países. La gripe porcina tuvo una mayor letalidad, 200.000 personas en todo el mundo. El MERS, el síndrome respiratorio oriental, también tuvo una baja letalidad, 850 personas, y el ébola, 11.300 personas específicamente en el continente africano. Entonces, esa es como la mirada reciente. Comencemos entonces. ¿Qué sostiene la idea de que la visión que tiene la OMS es una visión fragmentada? Los invito a leer, me gustaría que alguno de ustedes leyera esto que está acá abajo, que dice el futuro de la salud. ¿Quién se anima? Adriana, Carolina, Nora. ¿Quién se anima a leer esta parte? Leámoslo, por favor, esto que dice el futuro de la salud, punto 1. ¿Quién lo lee? El siglo XXI nos ofrece la esperanzadora perspectiva de una mejor salud para todos. Nos aguarda no solo una vida más larga, sino también una vida de mejor calidad, con menos discapacidades y enfermedades. Al aproximarse el nuevo milenio, la población mundial tenía ante sí un futuro muy prometedor, que nunca, más prometedor que nunca en lo que se refiere a la salud. Lo que sí pueden ver es la fecha. ¿Cuándo se dijo eso? En la parte superior derecha, ¿qué fecha aparece? Jorgillo, ¿cuál de usted? 1998. 1998. Fue este documento, lo miré porque me interesaba saber qué hicieron ellos antes del SARS-CoV, ¿cierto? O sea, cómo afrontaron la primera epidemia, cómo afrontaron la primera pandemia del siglo XXI. Entonces me encuentro con una frase absolutamente esperanzadora, optimista. Estábamos ante el ingreso de una nueva directora noruega a la OMS y, de acuerdo con sus palabras, el futuro que nos esperaba era absolutamente paradisíaco, ¿cierto? Eso lo que busca es mostrar la desconexión entre las miradas de la OMS y la realidad. Miremos otros elementos específicos. A ver, bien. Aquí tenemos algunas valoraciones. La verdad, anoche, pues digamos, para todo este proceso he podido descargar todas las actas desde el año 98 hasta el 2019. La última reunión, Asamblea Mundial, se hizo en mayo del 2019. Todas las actas, con la mayoría de sus decisiones, están en Internet. Y esto es producto de una valoración de algunas de ellas. Asunto clave. Cada vez que se realiza una Asamblea Mundial de la Salud en Suiza, que se hace anualmente, la UNESCO se reúne cada 2 años en París, en la sede de la OMS que es en Suiza. ¿Qué se nota en las asambleas, en las agendas, en los órdenes del día? Que no todos los temas están estrictamente relacionados con la salud. De hecho, me parece preocupante que la salud sea un campo que aparece en las actas, por ejemplo, casi que reducido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se gasta mucho tiempo en los registros, en hacer elecciones, en los temas financieros, en quién debe, en quién está al día. Inclusive hay unas sesiones exclusivas de premiación. Me llamó la atención. Me pareció que la OMS
tiene una estructura exageradamente burocrática, en el sentido de que sus asambleas deberían ser la vanguardia en asuntos de salud. Sus asambleas deberían estar indicándonos cuáles son las potenciales amenazas a la salud global, pero la verdad, cuando me pongo a contabilizar, anoche, por ejemplo, miraba una reunión, tenía 33 puntos y de esos 33 puntos, solamente 6 tenían que ver estrictamente con salud. Ustedes se imaginan lo que es tener una organización que dedica sus asambleas mundiales, sus asambleas anuales a temas eh, que no estén exclusivamente centrados en la salud. O sea, me parece que el deber ser de las cosas es atender un tema absolutamente complejo como este que estamos nosotros apreciando en este momento. Segundo, en esas asambleas es absolutamente notorio, prácticamente para esta sesión y para otro trabajo que hicimos con los estudiantes de medicina en la universidad, casi que puedo afirmar con certeza que la OMS nunca se la ha pillado, o sea, nunca se ha anticipado a los acontecimientos. Siempre es y actúa de manera reactiva, o sea, actúa después de los acontecimientos y actúa como está, lo podemos apreciar cada vez que nosotros prendemos el televisor, aparece la verdad, la parte más difícil de todos los noticieros es escuchar a alguien de la OMS, porque usualmente que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro, que tenemos que hacer, que tenemos que ampliar las cuarentenas y cayendo en información inclusive contradictoria como esta que le corrigieron los 29 médicos sobre que el virus se puede adquirir por vía aérea, ¿cierto? ¿Qué es lo que se nota en las actas? Vea, es muy sencillo. Las actas ustedes las pueden consultar. Aquí hay una especie de síntesis, pero ¿qué dice la OMS con cada problema? Después de que se presenta, o sea, nunca hay una actuación para prevenir el acontecimiento. Lo que se nota es que se actúa a posteriori. Entonces sus palabras son, actuamos tempranamente. Actuar tempranamente en un mundo interconectado como en el que nosotros vivimos, con unos movimientos de población absolutamente impresionantes como ninguna otra época en la historia de la humanidad, no sirve. No sirve actuar temprano, porque actuar temprano en este caso, en el caso, por ejemplo, del COVID, es que en teoría esto viene del 19 de diciembre, pero se declara la pandemia a finales, a principios de febrero. Hágame el favor, estamos hablando en esos términos, estamos hablando de más o menos 2 semanas de diciembre, 4 semanas de febrero, cuando ya por las propias dinámicas de movilidad no hay nada que hacer. En pocas palabras, no sirve que una organización se ufane porque actúa tempranamente. Si esto se previene, hoy estaríamos seguramente pues hablando de otra temática. Formular directrices al minuto. No es un mérito para una organización hacerlo, porque formular directrices al minuto, como ocurre con esto, por ejemplo, en un principio los tapabocas no se podían usar, los N95 porque podrían también contribuir o sea, su uso constante podría permitir que partículas se adhirieran y fueran contraproducentes. Quiero decir con esto, con este y otros ejemplos más, que formular directrices al minuto, ahí sí pues toca recuperar el saber de nuestros abuelos que decían el problema este de Santa Lucía, después de que se ha sacado la jornada de Santa Lucía, ¿qué valgo? O sea, ya la leche derramada no se puede recoger. No sirve con los niveles de movilidad que tiene este planeta plantear eso como un mérito. Ellos lo hacen en sus actas. Generar alertas. No nos sirven las alertas. No nos sirven las alertas de la OMS
porque vuelvo y repito, la alerta va en burro y las dinámicas epidemiológicas van en avión. Así de cierta es esta metáfora. Necesitamos acceso a información inmediata sobre los brotes de enfermedades. ¿Cómo que una organización planetaria que tiene representantes en los 196 países del planeta necesita información? No es concebible que sea la OMS la que reciba la información. Es la OMS la que tiene que ir en pos de la información y en pos de la información para actuar de manera preventiva ante este tipo de manifestaciones. Dicen ellos, Carolina, por favor, me avisa que no nos pasemos para que haya tiempo para la participación. La aparición en Hong Kong al final del 97 de un nuevo virus de la gripe en el ser humano, el H5N1, de la misma familia al que estamos ahorita padeciendo, en el año 97, dicen ellos, nos recordó la necesidad de mantener una firme vigilancia mundial de la gripe. Una firme vigilancia mundial de la gripe. Las gripes no se vigilan, las gripes se previenen, se identifican los factores que la generan. Si volvemos a la comparación de nuestras casas, si usted estornuda y su esposa lo escucha estornudar, le dice, mijo, ¿usted por qué? Si ve, póngase, abríguese. Si ve, es que eso es el polvo. ¿Por qué razón la OMS en términos planetarios no puede decir es que las gripes se están generando por estas causas? ¿Cuál es el problema que tiene la OMS de identificar las causas que están generando estos problemas sanitarios globales? Nos reunimos mientras luchamos para derrotar el síndrome respiratorio agudo, la primera nueva del siglo XXI. Ojalá la reunión sea para identificar los 197 sitios del planeta que presentan condiciones para que se generen nuevas manifestaciones, nuevos brotes, nuevas epidemias y nuevas pandemias. Otra organización que existe y que no me parece acá representada, mañana hablaremos de ella, es la Organización Internacional de la Sanidad Animal. ¿Y ustedes creen que después de la gripe aviar, la gripe porcina, el COVID, que es la gripe del murciélago y el pangolín, la OMS ha puesto el énfasis en la zoonosis, en aquellos sitios del planeta que presentan situaciones críticas eh, y que están generando problemas zoonóticos? No, no lo ha hecho. Y las reuniones y lo que nosotros encontramos en las actas es una especie de, de saludo a la bandera, una cantidad de expresiones que en realidad lo que reflejan es un grave problema operativo, pero por encima de todo, una limitada concepción de qué es lo que están generando estas enfermedades. Los microorganismos, ahondemos en eso. El problema de fondo es que los médicos tienen ideas sobre la enfermedad. Digamos que hay médicos que entienden la enfermedad específicamente a partir de la interacción de los humanos con algunos factores que pueden generar enfermedades contagiosas, otras no transmisibles, etcétera, etcétera. Hay otros médicos que entienden que la enfermedad es mucho más compleja, que puede tener con factores culturales, que tiene que ver con factores ambientales, por ejemplo. Entonces, los médicos que están en la OMS revelan a través de estos documentos que tienen una visión absolutamente restringida, totalmente focalizada a la interacción de los seres humanos con microorganismos, como lo podemos apreciar acá. Comparto con ustedes estos comentarios que son de varias actas. ¿Por qué razón? Porque reflejan
que ellos están enunciando el problema, pero no están indicando cuál es la raíz de ese problema. Miremos, por ejemplo, este. Los microorganismos resistentes se están propagando cada vez más con mayor rapidez. ¿Eso es causa o es consecuencia? Para la OMS es una causa. Para una persona sensata que entiende la cantidad de antibióticos que nosotros consumimos diariamente es una consecuencia lógica. La OMS no lo ve como una consecuencia, lo ve como una causa. Miren esta que es olímpica. El instrumento de propagación de los microorganismos resistentes son los viajes internacionales. Hágame el favor. El instrumento de propagación de los microorganismos resistentes son los viajes internacionales. O sea, la culpa es la gente que viaja. No que hay unos lugares en el planeta sanitariamente inseguros que además se ponen en la osadía de ser sitios turísticos, pero la OMS está responsabilizando a los viajeros y al turismo de las pandemias que se han estado presentando. Este otro dice en una de sus reuniones, la resistencia de los microorganismos a los antibióticos debe considerarse en el contexto más amplio de la salud pública. Aquí hay un problema de fondo, como lo han podido estar ustedes apreciando, y es que ellos están hablando de por qué los antibióticos ya no nos hacen efecto. No se han dado cuenta que hay personas que desayunan con Coca-Cola, almuerzan con Vive 100, cualquier resfriado, cualquier estornudo lo curan con una tableta de 10 antibióticos. Los seres humanos estamos expuestos a esa dinámica. Lo que sería razonable es mirar por qué razón los antibióticos han dejado de cumplir su función. No decir que los antibióticos son los responsables de que hoy, por ejemplo, sea más difícil inventar vacunas. Esta es fuera de serie. Se ha estimado que en algunos países desarrollados hasta el 60% de las infecciones hospitalarias están causadas por bacterias resistentes. Eso es cierto. Pero vuelve y juega. ¿Por qué las bacterias le están ganando la batalla a los seres humanos? Es más, ¿por qué las bacterias le están ganando la batalla a los científicos que se demoran? Una cepa puede demorar para transformarse en cuestión de tiempo. Una cifra súper demorada es que una cepa de un virus, del COVID, por ejemplo, cuando pasa de una ciudad a otra, ya genera una variación. Cuando pasa de un continente a otro, una variación mucho más grande. Es decir, en menos de 15 días podíamos mirar que una cepa se está transformando, ¿cierto? Y mientras tanto, una vacuna bien hecha se puede demorar hasta 18 meses. O sea, ahí de entrada, si pensamos que la vacuna es la solución, perdimos la pelea, porque vamos a tener una gran cantidad de cepas. Ya de hecho en China hay nuevas cepas que no corresponden, que no tienen la estructura de la cepa que está generando el COVID-19, pero que provienen, por supuesto, de este virus. Bueno, miramos acá las zonas aquejadas por una producción agrícola reducida podrán parecer un grado mayor de inanición generalizada y de enfermedades asociadas a la malnutrición. O sea, las zonas aquejadas por una producción. Creo que nosotros estamos viendo acá que en vez, por ejemplo, de plantear que el exagerado uso de herbicidas, la expansión desmedida de los productos de las zonas agrícolas, están generando condiciones para que la gente se muera de hambre y que además tengamos malnutrición. Y faltó un aspecto ahí, que se altere el funcionamiento de los ecosistemas, ¿cierto? O sea, ellos lo plantean como una causa de las pandemias, cuando en realidad es una manifestación que tiene otra raíz diferente, como lo esperamos mirar pues ahora al final. Hay una cosa que me llama la atención, esto es tomado de unas actas, de las primeras actas del siglo XXI,
en el que olímpicamente plantean que en el 2025 seguirán muriendo anualmente 5 millones menores de 5 años, el 97 de ellos en el mundo en desarrollo, en su mayoría por enfermedades infecciosas como la neumonía y la diarrea combinadas con la malnutrición. ¿De qué manera asumiría una organización sensata este tipo de enunciado? Uno no puede existir para decirle a las personas que lo sostienen a uno, oiga, 25 millones de personas, 5 millones, perdón, van a morir. Usted podría morir, por ejemplo. No, existen, nosotros lo sostenemos efectivamente para que logre generar unas condiciones realmente seguras para la salud humana. Entonces, aquí tenemos esta esta es muy particular. Si les preguntara a ustedes qué es lo que ven ahí, pues bueno, vemos que la OMS está diciendo que el cambio climático es una cosa ya más acertada a lo que están diciendo. Y la salud en algunos estados es una amenaza. Bueno, esta es del 2019. O sea, aquí ya hay un avance importante en la mirada de la OMS, pero que todavía no logra superar las limitaciones que estamos planteando. Porque claro que el cambio climático es una manifestación de un proceso anterior. La pregunta es, ¿vamos a atacar el cambio climático o vamos a achacarle responsabilidades al cambio climático o vamos a encontrar algunas causas en las condiciones que generan el cambio climático? No, la OMS plantea efectivamente qué es el cambio climático. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Primera cuestión, se nota la soledad de la mirada de la OMS. Están mirando el mundo desde la medicina y desde una medicina eminentemente biologicista, como si los seres humanos no habitáramos territorios, no interactuáramos entre nosotros, no tuviéramos una interacción con la naturaleza. Y ahí hay una limitación profunda en el actuar de la OMS. En segundo lugar, siento con esta revisión documental que la OMS no está identificando la auténtica raíz de las epidemias. Ustedes dirán, ¿y cuál es la auténtica raíz de las epidemias? Mañana vamos a mirar algunas pandemias tipo, pero quisiera hacer un anticipo. La gripe aviar es producto del manejo indiscriminado de aves, ¿cierto? Y la exageración, la intensificación de sus formas de reproducción. Usted no puede poner 2 millones de aves juntas, 3 millones de aves juntas, como lo están haciendo en este momento en algunos países, porque se expone a que la enfermedad de una de ellas termine afectando a todas las demás. Y eso está ocurriendo en el mundo. Usted no puede, por ejemplo, hablar de pandemias globales o de salud global si usted no identifica que hay unos sitios críticos en el planeta de tierra arrasada, donde se están destruyendo ecosistemas, donde se están cambiando las estructuras genéticas de algunos animales, donde los están obligando a comer cualquier cosa y peor aún, donde estamos obligando a que los humanos tengan una relación pues bastante estrecha con estos animales. El caso del COVID es absolutamente paradigmático en ese sentido. Cuando nosotros miramos el entorno específico de Wuhan, asunto que Dios mediante pues haremos mañana, nos vamos a dar cuenta de que no es una circunstancia biológica la que generó esta cepa del COVID-19 en Wuhan. Es un cúmulo de circunstancias que implican factores sociales, factores históricos, factores geográficos, factores culturales. Entonces usted no puede reducir exclusivamente a un factor biológico
la existencia de esta cepa del COVID-19 cuando involucra acontecimientos lejanos y cercanos, ¿cierto? Eso dejémoslo como un anticipo para la sesión de mañana, porque vamos a profundizar en todos los elementos que la OMS no ha estado apreciando, me parece a mí, ha estado apreciando de manera limitada. Entonces, los médicos son muy buenos, el saber médico es un saber necesario, pero el médico en contextos globales no puede tener la capacidad, no tiene la capacidad de identificar el sinnúmero de circunstancias que están afectando, que están generando este tipo de problemas epidemiológicos. Entonces, el médico en este momento requiere el complemento de otras profesiones, de otras miradas que le ayuden a entender como mínimo el origen social de la enfermedad, ¿cierto? Porque lo social tiene una alta relación con nuestras condiciones de salud. Entonces, primero está eso. Tenemos que ampliar, por supuesto, la mirada médica. Hay otro elemento importante acá, eh, eh, es que la OMS tiene un problema de fondo, que el presidente de los Estados Unidos lo detectó. Por eso Estados Unidos no le vamos a seguir dando 400 millones de dólares para su funcionamiento. No es que le está dando la razón al presidente de los Estados Unidos, pero a mí sí me parece razonable que la OMS tenga un funcionamiento orientado más hacia la prevención, ¿cierto? Que hacia la curación. ¿Por qué razón? Su estructura deja entender que la OMS es tibia. La OMS no tiene dientes. Por eso la OMS no tiene el poder que apreciamos con la UNESCO en el edificio de Cartagena. O lo tumban o le quitamos la certificación a Cartagena de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Tumbaron los 33 pisos, o sea, están en ese proceso. O sea, sin alzar la voz, la UNESCO fue clara, o lo tumban o le quitamos la certificación. La pregunta es, ¿por qué no actúa de la misma manera, en este caso la OMS? Les voy a hacer una confesión, eventualmente con toda esta información, la proximidad, todos esos verbos que ellos utilizan de enviar alertas, de actuar tempranamente, muestran que la OMS tiene una estructura burocrática ineficiente. Es impresionante en todas las actas el peso que le dan a lo financiero, es impresionante. Es más, tienen un registro al detalle de cuántos pesos le debe cada país y quién está pagando por cuotas, y eso neutraliza el poder de la OMS. ¿Por qué razón? Primero, ¿cómo es posible que el mercado de Wuhan haya sido conocido desde siempre y la OMS, cuando usted consulta todos sus documentos, todos, y les aseguro que no van a encontrar absolutamente nada sobre lo contraproducente de tener ese tipo de sitios? Las presiones para que los estados actúen de manera preventiva. No va a conseguir nada de eso, nada, en absoluto. Y no se consigue nada porque la OMS se debe a sus países aportantes. Dicho de otra manera, usted nos paga y nosotros manejamos la plata, pero nosotros nos damos pasito. Miren, por ejemplo, esa imagen que a mí no me gusta. La representante de la OMS en Colombia sentada al lado del presidente. Eso no está bien. Eso no está bien porque en teoría ellos son un órgano externo, son un paraestado
¿cierto? Que no tienen por qué estar subordinados al gobierno, a los gobiernos nacionales. Ellos son supranacionales, no son nacionales. Jerárquicamente es el presidente, si me lo permiten expresar de esa manera, es subsidiario de las decisiones de la OMS. Pero cada vez que el presidente nuestro, pues que en algunas cosas ha sido un tipo bien intencionado, decide tomar una decisión difícil, se sienta con la representante de la OMS y eso está deslegitimando y mostrando la debilidad de la OMS para intervenir. Los invito a mirar las noticias en ese sentido. Tercero, no solamente hay un saber médico que se está tornando ineficiente para entender el problema, la raíz del problema, no solamente la OMS, su estructura burocrática no ha tenido aciertos para prevenir problemas nuevos y se ha dedicado a atender problemas viejos que ya pues en esos tiene bastante logro porque ha logrado desterrar del planeta una gran cantidad de enfermedades que ha tenido éxitos notables, por ejemplo, como el ébola en África, en cuestión de meses lo logró controlar. Pero me parece que la estructura burocrática no ofrece garantías y no ofrece garantías porque la OMS trabaja sola. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿Tiene vínculos con la UN, con la UNESCO? ¿Tiene vínculos con la organización, con ONU Cambio Climático? Sí, tiene vínculos. Pero ¿quieren que les comente algo? La OMS está con algunas organizaciones porque la invitaron, no porque la OMS se haya dado cuenta que el clima tiene que ver con la enfermedad, que la afectación de los ecosistemas tiene que ver con la enfermedad. No, ellos no tienen esa noción inclusive de que la alteración de los ecosistemas, o sea, las actas no nos dicen que usted le da la palabra ecosistemas y no aparece. Si coge estamos hablando de 22 años, desde el año 98 hasta ahorita, y la palabra ecosistema, naturaleza, no aparece la palabra naturaleza, ¿no?, en sus palabras, porque ellos tienen una noción de enfermedad muy restringida. O sea, uno se enferma porque hay una bacteria ya que lo hace uno estornudar o le genera problemas respiratorios, pero ellos no se están dando cuenta que eso es un proceso de deterioro climático generado, y esa es la auténtica causa, por unas dinámicas productivas que sí tenemos que revisar, que son la auténtica raíz y que la OMS jamás toca en sus apreciaciones. Entonces, en ese sentido nos vamos a seguir equivocando. Finalmente, la OMS está sola. No se ha articulado ni siquiera con la Organización Mundial de Sanidad Animal, que eso ya sería un gran logro. Y que la Organización Mundial de Sanidad Animal dijeran, vea, es que en China, en India, en Santander comen hormigas y eso puede ser delicado. No lo hacen, no lo hacen, o sea, no se están dando cuenta que las afectaciones a los ecosistemas están generando transformaciones en la estructura de los animales y esas modificaciones y esos nuevos virus que se generan en los animales para los cuales ellos tienen anticuerpos están hospedándose en nosotros porque nos estamos comiendo a los animales. Es absolutamente impresionante la irresponsabilidad humana, por ejemplo, de querer ahora tener todo de mascota. El oso perezoso, ay, lo quiero de mascota. Los murciélagos, los micos en África. Entonces, eso nos lleva a entender que efectivamente la OMS requiere una intervención profunda, una intervención amplia y que mire hacia el sur porque sus nociones de salud son propias del hemisferio norte. El cuerpo humano funciona de una manera, la interacción con determinados elementos del medio ambiente puede afectar el funcionamiento del cuerpo humano. Luego, si eliminamos vías vacunas, antibióticos,
esos elementos vamos a preservar la salud humana. Mentiras. Hoy en día, Cuba, Ecuador, Bolivia y toda África subsahariana tienen unas estrategias de salud mucho más globales y mucho más completas que las que está planteando la OMS, de las cuales vamos a hablar mañana, y no les voy a mencionar nada ahora de lo que significan y de cómo se han construido en estos países que acabo de mencionar estrategias de salud mucho más eficaces para contrarrestar este tipo de amenazas globales. Queridos participantes, ahora sí, pues llegó su hora, un placer tenerlos acá todos ustedes. Entonces, todas las preguntas, críticas, sugerencias, comentarios son bienvenidos. Entonces, escuchémonos, por favor. Profesor, muchas gracias. Voy a transmitirle una pregunta que nos llegó por el chat de la señora Nora Díaz. Ella dice, bueno, la pregunta que surge es, ¿qué tipo de sociedad surgirá de esta pandemia? De pronto, digamos, no está tan enfocada en la exposición que usted nos acaba de hacer, pero de una u otra manera, sí, yo no sé si la señora Nora quiere activar el micrófono y también intervenir. La idea ahorita es que podamos hacerlo. Si alguien necesita ayuda, yo también le puedo ayudar. El señor Jorge está pidiendo la palabra, pero quisiera como que empezáramos con esa pregunta que quedó planteada desde el inicio casi de la conversación y pues que es importante que tenemos también esa mirada, ¿no? De pasar de la mirada crítica que usted nos está compartiendo con respecto al Organismo Mundial de la Salud a también preguntarnos qué implica eso para nosotros como sociedad. Entonces, esa sería la primera pregunta. No sé, profesor, si quiere de una vez conversar sobre eso o escuchar otras preguntas y luego hablar. Hay también otro par de comentarios de la señora Margarita. Vamos una vez con esta. Ok. Perfecto, sí. Entonces, respondo adelante con eso. brevemente. Debería surgir una sociedad nueva. Debería surgir una sociedad nueva. Y de hecho, hay algunos elementos que no son la panacea, como la economía circular, el crecimiento verde, por ejemplo. Pero en este momento yo tengo que ser sincero, prefiero ser realista y pensar que las empresas, el sector productivo, el modelo económico entiende que hay que hacer algunas modificaciones sustanciales, ¿cierto? Entonces desearía o expresaría que debería surgir una sociedad que es al menos capaz de tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen unos capítulos específicos relacionados con la preservación de los ecosistemas, que es la auténtica raíz por, por un capitalismo depredador. Entonces, si nosotros logramos que todo esto sirva para que los objetivos de desarrollo sostenible, para que los postulados del crecimiento verde, para que las empresas implementen el reciclaje y la economía circular, nos podríamos dar por bien servido. Ese debería ser el mundo que surja después de esta pandemia que nos está mostrando que la naturaleza no está cómoda con la forma en que la estamos tratando. Ok, siguiente comentario, inquietud. Ok, profesor, vamos con el Todos señor pueden Jorge. participar, sería fabuloso escucharlos a todos. De acuerdo, hay otros en el chat que ahorita se los voy a transmitir, pero vamos con el señor Jorge, ya le activé el micrófono. Bueno, muchas gracias, profesor Enrique, por esa disertación y esa claridad que de todo modo nos ratifica lo que se ha planteado desde otros ángulos, que esta organización de la Organización Mundial de la Salud es una organización, digamos, es un ente muy desarticulado, ¿sí? Está desarticulado de los mismos organismos de las Naciones Unidas que están atendiendo situaciones de orden social, de orden socioeconómico. Es un elemento, digamos, que aflora. Es una entidad, digamos, burocrática, indudablemente, ¿sí? Eso lo demuestran sus actas, lo demuestran, digamos, sus actos. Estas entidades tienden a burocratizarse. En cierto sentido, digamos, sufre también el síndrome de la actualización político-social, como le pasa a las Naciones Unidas, frente a otros países que invaden el uno al otro y al otro, y la cosa queda así. O la misma Organización de Estados Americanos, ¿sí? Son organismos que funcionan en torno a la sigla y no en torno a los hechos para los que fueron creadas.
hacia sus objetivos. Diríamos que debe, de todos modos, el organismo no debe desaparecer, pero tiene que replantearse su funcionamiento, ¿sí? Tiene que replantear su papel. Yo creo que a partir de ahora todos los países tienen que decirle, oiga, ¿usted para qué está? ¿Qué papel va a jugar? ¿Sí? Debe redefinir sus estrategias de salud, ¿no? Es decir, para atender y atacar estas situaciones de pandemia, no de pronto para hacer reflexiones y estar cambiando de puntos de vista cada 15 días o cada 20 días, de acuerdo a la presión que ejerzan, digamos, entidades médicas, otras entidades, ¿no? Uno diría así rápidamente de pronto que hay personajes que están como más avanzados en estos análisis. El mismo Bill Gates pues, hizo unos análisis y los puso en la red y los puso uno a pensar. Bueno, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué hizo o qué planteó antes de estas situaciones, ¿no? Eso es lo que quería decir más que todo, es una reflexión que hago. Gracias, profesor. Sí, señor. Ok, un placer escucharlo. Margarita nos estaba haciendo algunos comentarios, por ahí alcancé a mirar algo. La escuchamos, Margarita. Margarita es bióloga y siento que me alegra mucho, igual que todos hayan venido, Margarita nos puede complementar muchos puntos de vista porque precisamente su formación se lo permite. Nos quiere complementar, Margarita. Buenas tardes para todos y todos, ¿me escuchan bien? Sí. De entrada, muchas gracias por la invitación, profesor Enrique. Perdón si las perritas ladran ahorita porque ya están buscando salida. Nada, mi experiencia es como bióloga, como decía el profesor Enrique, pero además como bióloga de la conservación, y he tenido la oportunidad de trabajar en lugares inesperados. Uno de esos fue Camboya, y ahí es donde entra todo el tema, no solo de la ciencia de la conservación como tal, como tenemos que preservar todo, porque todo es importante, sino que también tenemos que entender los fundamentos históricos y culturales que permean todo. Entonces, por ejemplo, esa anécdota de Camboya es que yo vivía en una isla en la mitad de la nada y ellos me decían que comían murciélagos crudos y todo el mundo me decía, ¡qué asco! Pues primero decir que yo no fui capaz de probar nada de lo que me dieron. Yo vivía a punta de nueces y de hecho llegué desnutrida. Pero entonces ellos me decían que durante la guerra hasta los árboles frutales se los tumbaban. Entonces no tenían otra opción. Tenían que comer murciélago crudo porque tampoco podían prender hogueras porque si no llegaban y los mataban. Entonces ellos se acostumbraron a esta forma de vida y es una experiencia súper valiosa en el sentido de entender que hay muchas realidades que uno ni siquiera se imagina. Y esto le falta mucho a estos científicos de la OMS y todo lo demás. Después yo salí de Camboya y el que era mi pareja en ese momento salió y tenía un montón de síntomas y fue al médico, y el médico de Irlanda, él era irlandés, le hizo un montón de exámenes súper especializados y todo lo demás y no llegaba con el cuento. Y yo, hey, espérate, ¿tú te desparasitaste cuando llegamos de Camboya? Y me dijo, no, ¿cómo así? Y yo, pues es que en esas condiciones uno viviendo en una isla uno se tiene que desparasitar cada 3 meses. Y al médico nunca se le ocurrió que podía tener parásitos intestinales, los cuales efectivamente tenía, lo que para uno es como tan cotidiano, tan de la vida diaria. Entonces para mí fue como una época perdón, ya empezaron, de comparar como esas visiones. No, perdón. De comparar esas visiones, pues mi visión tropical, pero de todas formas de un punto de vista del privilegio tropical, con esa carencia absoluta de la gente que vive en una isla de Camboya, donde para llegar yo tenía que coger un bus 5 horas desde la capital y después un barco 3 horas desde el puerto. Y el privilegio absoluto de una persona de Europa al norte, que ni siquiera se le ocurre pensar en parásitos intestinales porque nunca lo han vivido. Entonces es como, ese año fue muy enriquecedor, de nuevo yo desnutrida con escorbuto y todo lo demás, pero aprendí un montón de cosas que nunca me enseñaron en la universidad claramente y que los medios no hablan y que los papers en conservación no hablan tampoco, y tiene mucho que ver con el tema de las pandemias que está exponiendo el profesor Enrique en este momento también. Y es que sí debemos un poco globalizar más los temas y cómo vemos los temas y cómo abordamos los temas antes de empezar o a juzgar o a buscar soluciones basadas solo en una parte de la población. Exacto, muchas gracias, Margarita. Lo de los murciélagos en Asia es bastante dramático. Primero los consumían
se comenzaron a consumir por allá en los años 80 para evitar las hambrunas tan frecuentes en el sur de China, pero luego ya pues era consumirlos crudos, luego consumir la carne, la sangre, entonces digamos que también hay una especie ahí de patrón cultural pues que la OMS no toca. O sea, usted puede leer todas las actas de la UNESCO, sus 70 actas, sus 70 asambleas, y no encuentra alusiones a ese tipo de prácticas sociales que son generadoras reales de enfermedades. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí en el chat, Carolina? Bueno, de la intervención de Margarita, Hola. pues ya. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, que no, que la intervención de Margarita ya pues ella hizo alusión. Nora pues también mencionaba, no sé si la señora Nora quiera participar, ella mencionaba algo pues, que está al final del chat, que es que la pandemia ha generado preguntas que son tanto científicas como políticas, un poco también lo que estábamos conversando ahorita. Yo pues también quisiera añadir que en este sentido pues de mirar esas desconexiones, bueno, evidentemente usted nos lo ha mostrado hoy que en qué consiste esa desconexión de la OMS, pero creo que también valdría la pena hacer el análisis a nivel personal, ¿no? Bueno, a nivel de nuestro país, pero también a nivel de nosotros como personas, Claro. cómo esa desconexión se traduce también en la forma en que nosotros asumimos este tiempo de confinamiento y estas pues directrices que a algunas personas les queda fácil, otras no, otras tienen la posibilidad de estar seguras en su hogar, otras no, pero de cualquier manera integrar todas las vertientes de la ecuación, que ni siquiera es una ecuación, es una cosa mucho más compleja, es aún difícil en la vida personal, ¿no? Es lo que quisiera como también que me lleva a pensar lo que usted nos plantea es la desconexión es un problema serio, pero no es solamente a nivel de las instituciones, sino también de nosotros como individuos. Así es. De hecho, esa sola idea que pues ese patrón que hemos tenido en Occidente, que fue un poquito risible al principio cuando se declaró la cuarentena, la gente fue a comprar papel higiénico. Me decía, pero ¿qué es lo que está pasando? En Italia, por ejemplo, el pico de la contaminación se dio porque cuando declararon la cuarentena, la gente salió desesperada a proveerse a los supermercados. Precisamente la decisión, si bien tiene un nivel institucional y político, también pasa por lo personal en ese sentido que estamos mencionando. No es razonable seguir intentando salvar la barca propia. No es, eh, no es estratégico que nosotros sigamos aplicando aquello de que si tu vecino se le queman las barbas, echa las tuyas en remojo. No, tenemos que ayudar al vecino a que no se le quemen las barbas. O sea, no podemos seguir convirtiendo la tragedia ajena en el aprendizaje propio, porque uno de los problemas serios que están detrás de todas estas epidemias es el comportamiento exageradamente individual. O sea, cada quien va resolviendo sus problemas de la manera en que cree conveniente, ya sea pues comprando papel higiénico para 90 días. Uno no sabe por qué tanto papel higiénico en una casa cuando habría otras cosas también importantes. O este asunto de pensar que unas personas pueden asumir la cuarentena exitosamente. La cuarentena lo que está haciendo es decir, o aprenden a actuar activa e interdependiente o se van a acabar como especie. O sea, nadie se puede sentir seguro porque él cumplió la cuarentena. Si nada nos sirve a nosotros estar guardados en la casa, si los vendedores ambulantes, por ejemplo, si determinadas personas informales o los irresponsables, a veces las personas de las fiestas, eso no nos sirve a nosotros como sociedad. Una sola, o acatamos todos el principio de cuidado colectivo y lo asumimos,
pero a punta de autocuidado individual, pues es bastante complicado. Bueno, De acuerdo, sí, entonces, señor. Antes de que termináramos, no sé ok, si haya muy bien. alguien más que Entonces, quiera intervenir ahorita, pero yo quería también invitarlos, pues le comentaba al profesor que en el mes de junio la Biblioteca Luis Ángel Arango hizo también una serie de conferencias que se llaman En Contexto Público. Fueron también dedicadas al tema de la pandemia y pues la invitación es a que visiten nuestro canal de YouTube para que puedan también ver estas visiones desde la filosofía, desde la educación, desde el cuidado del planeta y desde los dilemas éticos que fueron analizadas pues, por distintos invitados de la Luis Ángel Arango y en conversación con Ana Roda, la directora de la red de bibliotecas. Mañana pues la idea es continuar con esta conversación. Nos gustaría mucho pues que poder contar nuevamente con su presencia y también poder invitar a otras personas que puedan sumar su reflexión y acompañarnos pues en este proceso de pensarnos, que creo que también es un problema que se evidencia, porque todo el tiempo estamos dando estadísticas, compartiendo cifras, pero cuando nos invitan o nos hacemos la invitación a nosotros mismos a pensar, quedamos como ante el silencio absoluto. Entonces creo que vale la pena también que hagamos el ejercicio de la reflexión y de la conversación a propósito de esas reflexiones. bueno, la noticia que les quiero dar es que si hay una salida. Como nos enseñarían nuestros abuelos, las buenas decisiones toman tiempo y las cosas importantes en la vida toman tiempo. Entonces, mañana vamos a mirar cuáles son las opciones que tenemos como sociedad, como Estado, para inclusive instituciones educativas. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos al alcance de nosotros como habitantes de este planeta para manejar este tipo de asuntos y contar efectivamente con unas condiciones de salud estables y duraderas? Entonces, todos cordialmente invitados para mañana, ¿de acuerdo?